O seguinte comunicante é o profesor Eizo Ogusu, coñecido entre nós por moitos conceptos, posiblemente polo de ser o primeiro e principal pardobazanista da Universidade Xaponesa, amén de tradutor ao xaponés dos Pazos de Ulloa e de outras moitas obras do século XIX e do século XX españois, entre eles obras de Galdós e de Ramón del Valle Inclán. Temos a continuación o prazer de escoitalo cunha intervención sobre los medios de viaje en la narrativa ficticia de Emilia Pardo Bazán y, por mi parte, tiene la palabra. Gracias por su presentación. Antes de comenzar mi comunicación, ¿me oye? Perfectamente, ¿sí? Gracias. Expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros del comité organizador por todas las atenciones que han hecho posible mi intervención. No se mueve. Ya. En una conferencia pronunciada en Japón en 1978, el historiador alemán Reinhard Koselleck define el siglo XIX como periodo de transición, Übergangszeit, haciendo observaciones sobre la aceleración social producida por la innovación técnica y la especifica como una experiencia básica de la época moderna. A continuación, como testimonio de esta aceleración, Beschleunigung, experimentada en el ritmo de vida, cita una escena de la novela de Goethe, Las afinidades electivas, publicada en 1809. El protagonista, el marido Eduardo, se queja del ritmo acelerado de la vida de esta forma. Siguiendo la línea de Koselleck, el crítico alemán Manfred Osten, en su estimulante monografía, cita una conocida carta de Goethe dirigida a Certa, en que se dice: hoy todo es ultra a causa de los ferrocarriles, telégrafos, barcos de vapor. Pero el célebre neologismo acuñado por Goethe aparece en el borrador de la postdata a una carta de noviembre de 1825 a un jurista y abogado de Prusia, Nicolovius. Por medio de este neologismo, verocifedisch, creado de la ingeniosa unión del latín verocitas, del latín Lucifer, lo que apunta Goethe como blanco de ataque es la tendencia generalizada que se asomaba ya en la sociedad de entonces, la aceleración de los medios de transporte, de los medios de comunicación y en general del ritmo de vida. Y esta especie de diagnóstico de la época se puede observar en varios testimonios de sus contemporáneos como Heinrich Heine, John Ruskin. Así que siguiendo la interesante argumentación de Koselleck en su lectura de las afinidades electivas de Goethe, pretendo en esta comunicación hacer una búsqueda de rastros de lo vociferino respecto a los medios de viaje en la narrativa de Pardo Bazán, examinando diversas representaciones ficticias de este fenómeno social. Quisiera poner de relieve el cambio de sensibilidad en los últimos años de su vida. Dentro de los medios de viaje, el transporte que representó de modo más nítido la aceleración en el siglo XIX es el ferrocarril, que como detalle Ponce revolucionó prácticamente el viaje. Y me atrevo a afirmar que Un viaje de novios de Doña Emilia es la novela que representa el cosmos ferroviario con mayor brillantez en la literatura española. En el capítulo 4, como indica Dietwag,
está descrito el paisaje visto desde el compartimento del tren mediado por los postes y la línea de telégrafo. Y en esta descripción lo que disuelve las formas de los objetos convirtiéndolos en vistas fantasmagóricas y les hace a los viajeros percibirlos como un paisaje evanescente, es la velocidad misma del tren. En el itinerario de Miranda de Ebro a Hernani, en la zona montañosa, los túneles que aparecen de sopetón y sin pedir permiso a causa de la rapidez del tren, violan el paisaje y les dan a los viajeros, como denomina Litvak, una visión guillotinada. En la siguiente cita, a los viajeros que no se conocían, Artegui y Lucía, los seduce el panorama móvil producido por el desplazamiento veloz del tren, que acaban por hacerse más comunicativos. En estas escenas citadas se hace notar la seducción que ejerce la velocidad del ferrocarril sobre los viajeros y también su ambivalencia, es decir, el temor que se apodera de ellos. Sin embargo, lo vociferino genera, como temía Goethe, la tragedia de la modernidad. La dictadura de la prisa obliga al hombre a adaptarse a una nueva forma de esclavización moderna. Y Pardo-Bazán aborda este tema detallando el trabajo del jefe de una estación en el cuento de 1901, Sin Esperanza, que comienza así. Aquí está expresado el ritmo de vida sometido bajo la presión férrea, intensificada precisamente por la aceleración de los medios de transporte y de los medios de comunicación. Además, de manera más completa que el magnífico cuento de Charles Dickens, The Signalman, de 1866. Y en este pasaje, la aceleración y por consiguiente la esclavización llegan al límite de que el jefe de la estación no puede disfrutar de los días junto a su hija como padre, ni siquiera puede acompañar a su hija enferma. Pardo-Bazán destaca primero por su capacidad de crear ficticiamente en una narración de apenas 2 páginas un mundo deshumanizado por lo vociferino y también por la alusión a Moloch, que se asemeja a Lucifer de Goethe. Las últimas novelas de Doña Emilia, en particular La Quimera y Dulce Dueño, que están llenas de variados escenarios, podemos sostener, sin ninguna duda, que son novelas de viaje. En la última, que plantea el tema de la búsqueda de la felicidad según Marina Mayoral, la protagonista Catarina recorre el mundo a la busca de su amor ideal, o sea, un galán, por medio del ferrocarril. En el capítulo 4, ella viaja de Madrid a Granada, pero no hay descripciones de viaje en tren. Más bien, en la estación de Granada se arrepiente de haber venido en ferrocarril. En el capítulo 6, en el largo recorrido de Madrid a Suiza, pasando por Biarritz y París, tampoco hay descripciones de viaje en tren. En su lugar, se describe una excursión encantadora en automóvil. En el caso de La Quimera, cada capítulo cambia de escenario: Marineda, Madrid, París, Bélgica, Holanda. Así que se nos presenta como una auténtica novela de viaje. Claro que hay pasajes que se refieren al viaje, por ejemplo, a los preparativos, al estado de las estaciones
y a la conversación cruzada en el vagón, pero han desaparecido de forma completa las descripciones del paisaje visto desde el compartimento. Son reemplazadas por los viajes en automóvil. Una de las heroínas, Clara Ayamonte, educada como una mujer libre en un sentido profundo, según Marina Mayoral, es rechazada en su amor hacia el pintor y acaba entrando en un convento de Ávila. Pero para esto, escoge el automóvil como medio de escape, o sea, para librarse del lazo mundanal. En esta cita se manifiesta la embriaguez que produce la velocidad del auto y que parece ayudar a la heroína a olvidar todo lo mundanal. Y la autora hace la descripción del paisaje visto desde ahora el asiento de auto, cuya calidad es comparable a la citada de un viaje de novios. Más tarde, en una novela corta, publicada en 1912, Arrastrado, doña Emilia hace igualmente la cabal descripción de una vertiginosa carrera en automóvil, según Villanueva y González Herán. El protagonista, Eugenio Izquierdo, político cauteloso, al enterarse de la relación adúltera que mantienen su mujer y su mayor valedor, al principio no reacciona reprimiéndose a sí mismo para sacar mayor partido de ello. Sin embargo, una vez montado en un auto con los dos que le han ultrajado, se afloja esta represión. La misma embriaguez que disfruta Clara Ayamonte de Aquimela, Aula, le libera a Eugenio de la represión y le despierta el ansia de vengarse, que llega a ser un afán de muerte como en esta cita. Aquí se sobresale la similitud entre la expresión fantasmagórico en su rapidez y la de Goethe, vociferino, llegando a connotar la potencia destructiva que conlleva la rapidez. En la narrativa de Emilia Pardo Bazán, nacida a mediados del siglo XIX, hemos podido notar naturalmente la atracción que sentía ella hacia lo vociferino, lo que Goethe acuñó para detestar la tendencia acelerante que se generalizaba en su tiempo. Sin embargo, en La Quimera y Arrastrado, esa velocidad diabólica está representada por la vertiginosa carrera en automóvil. Por cierto, en la portada del folleto Los Contemporáneos, número 174, en que sale Arrastrado, está ilustrado un automóvil de carrocería Landaulet, el mismo que aparece en el texto. Este tipo de automóvil que se fabricaba entonces, por ejemplo, Luno 8 Cibo, apenas llegaba a alcanzar 40 kilómetros por hora. Es decir, por más veloz que fuese, el automóvil corriente de aquel tiempo ni siquiera rebasaba la velocidad media de un tren como el Sud Express. Por lo que se expone que respecto al automóvil, lo que atraía a doña Emilia no era la velocidad en sí misma, sino que sería otra cosa. En 1900, visitando la Exposición Universal de París, doña Emilia vaticina, igual que Goethe para el siglo XIX, el porvenir de los medios de viaje del nuevo siglo, como la muerte de los ferrocarriles. Ahora, respecto al ferrocarril, le molesta su férrea disciplina, la misma que sujetaba al jefe de la estación en el cuento Sin Esperanza, y aboga por el automóvil por ser vehículo de libertad. Esta actitud de partida decidida del automóvil y su razón
primero manifestadas en el artículo de 1896, La vida contemporánea de la ilustración artística, lo reitera y mantiene doña Emilia en los números siguientes, hasta cerca de su fallecimiento. Así, como conclusión provisional, podemos afirmar que hacia el final de su vida, doña Emilia ya no vivía como hombre del siglo XIX, ya que había trascendido la percepción acelerada de la realidad, verochifelis, y que ella proponía la libertad como el contravalor frente a eso. De lo que sí no cabe duda es de ser poseedora de la nueva sensibilidad para los medios de viaje. Ahora me pregunto, ¿qué diferencia de sensibilidad hay como hombre del siglo XX entre doña Emilia y nosotros? Muchas gracias por su atención.